Voy a invitarles a abrir la escritura en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Johanán, capítulo 10. Y voy a invitarles a leer del verso 24 en adelante, del verso 22 en adelante. Doy un tiempito para que ustedes tengan la oportunidad de encontrar en sus Biblias, capítulo 10, Evangelio de Johanán, Evangelio de Juan, verso 22. De todas maneras, el texto está en la pantalla, pero siempre yo les animo y prefiero que tengamos con nosotros la escritura, que tengamos con nosotros idealmente un bolígrafo, un marcador, porque cuando el Señor habla es bueno allí mismo en el momento poder reseñar lo que el Señor nos habla. Leo aquí en el texto del verso 22. Llegó entonces la dedicación en Jerusalén. Era invierno y Yehoshua se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Nos ponemos en un contexto invernal, eso es lo que está diciendo la escritura, era invierno, o sea que era una temporada muy cercana a la que estamos viviendo ahora. Y por ser el hemisferio norte, el invierno era como se vive aquí en el norte de los Estados Unidos. Y aparte de que era invierno, la escritura dice que Machiach se paseaba en el templo, pero no solamente se paseaba en el templo, la escritura por una razón muy particular dice el lugar del templo en donde él estaba y se refiere al pórtico de Salomón. Y también nos aporta la información del Evangelio, la palabra que llegó la dedicación en Jerusalén. Algunos de nosotros podemos tener la convicción de saber a qué se refiere esta palabra, la dedicación en Jerusalén. Y si usted tiene con usted su texto físico, yo le animaría, tal vez le rogaría que marcara la dedicación. Y tenemos que remontarnos a hechos históricos que habían afectado a Israel. Eh, Aproximadamente en el año 164 antes de lo que llaman la era común, lo que llaman antes de Mashiach. Y en algunas versiones dice la fiesta de la dedicación. Y ustedes y yo hemos aprendido por la escritura, particularmente por el texto de Levítico capítulo 23, en orden de Pesaj al último día de la fiesta, el día octavo, todas las Mikra Kodesh, las santas convocatorias. Sin embargo, en algunas versiones habla de la fiesta de la dedicación en Jerusalén en invierno.
Esta expresión, tal como aparece en algunas traducciones, no está ordenada en la Torá como un moed, como un modeim. Sin embargo, por el trasfondo histórico, es importante comprender el ambiente, la atmósfera espiritual que conllevó el que el Mesías se estuviese paseando en el templo, en ese lugar, en ese día de la dedicación. Y se está dedicando y se está conmemorando una reconsagración que tuvieron que realizar del templo en el año 164 antes de la era común. Y algunos tal vez están en el contexto que un conquistador griego llamado Antíoco IV Epifanes había profanado el templo y lo había profanado de tal manera que había colocado un altar en el lugar santo, un altar de Zeus en el santuario. Y no solamente, no contento con esto, de haber profanado el lugar santísimo, el lugar santo, había eh, prohibido para el pueblo de Israel que ahora estaba siendo golpeado por movimientos políticos extranjeros, había prohibido la Torá, había prohibido el mandamiento de la circuncisión y había traído una cantidad de situaciones muy penosas para el pueblo de Israel que ya de por sí para esa época estaba en una condición muy degradada en su caminar con el Creador y como consecuencia de lo que ocurría en el corazón de cada uno de ellos como individuo. Ahora eso que era una realidad primero en el corazón y era que el corazón ya no estaba dedicado al Creador con quien estamos en pacto. Entonces el resultado visible físico llegó a ser que el santuario, el lugar de la morada, el lugar donde Dios había prometido morar, ahora estaba siendo profanado de la manera que lo estaba haciendo. El profeta Daniel había profetizado y había anunciado una abominación desoladora en el lugar santo. Y ahora esa abominación desoladora había llegado con este hombre llamado Antíoco Epífanes, que su mismo nombre indicaba que era una expresión del antimesías, porque él pretendía lo que no era. Y en su arrogancia había profanado el lugar santo, había prohibido la lectura de la Torá y había prohibido la circuncisión y estaba llevando a ejecución a todos aquellos que desobedecieran. Y era tal la fuerza del imperio opresor extranjero, los griegos, un ejército inmenso, gigantesco, que muchos creyentes hebreos comenzaron a actuar de manera hipócrita y otros definitivamente cayeron en la trampa. Escuchen esta palabra, una palabra muy, muy delicada para nosotros, porque nosotros somos un pueblo especial, como dice la escritura en Deuteronomio. Nosotros somos un pueblo prototipo, un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo de creyentes, perdón, es considerado como un pueblo muy especial, de los afectos del Creador por quienes Él
puso su cuerpo en el madero y estamos en pacto con Él. Pero estos creyentes de esa época que estaban en ese nivel tan profundo de degradación ya no tenían la fuerza ni el poder del espíritu para decir, no, yo no permito esto, yo seguiré leyendo la Torá, yo seguiré honrando la circuncisión, yo seguiré circuncidando a mis hijos. Y entonces, lo que ocurre primero en tu corazón, lo que ocurre primero en mi corazón, ahora se refleja en el santuario. El santuario ha sido profanado. Era la lógica consecuencia. Y entonces una pequeña minoría de hombres, muy pequeña ante una mayoría, ya no solamente el problema era el ejército extranjero, sino que ahora el problema era que al interior del pueblo habían personas que se habían rendido y ya no honraban la Torá, no honraban la circuncisión. Algunos hasta, según la tradición, abominaron de la circuncisión. Algunos pretendieron inclusive revertir su circuncisión. Y lo que estaba ocurriendo allí era una abominación desoladora, como la menciona Daniel. Pero una pequeña minoría en cabeza de una familia liberada por un apellido llamado Macabeos, una familia de los jasmonitas, hasmoneos. Una pequeña minoría se resistió y combatieron contra ese ejército y lo más importante fue que lo echaron fuera. Y entonces, como el lugar de el encuentro del pueblo con el Señor en ese tiempo definitivamente era el templo, ellos se propusieron eh, rededicar el templo, rededicar el altar. Y entonces, al culminar un periodo de purificación, tuvieron obviamente que leer todos los textos de Levítico, de Éxodo, para entender cómo el altar que iban a reconstruir no podía ser con piedras labradas. Todo eso que hemos aprendido estudiando las parachot. Y entonces, al ellos levantar un santuario nuevo y rededicarlo, eso, la historia de esto está contenida en dos libros que son los libros de Macabeos. Obviamente libros que no tienen un valor como revelación, sin embargo tienen el valor histórico de dejarnos conocer estos hechos y cómo por la valentía y la dedicación, la santidad y la consagración de unos pocos se venció a un ejército tan grande. Eso fue realmente algo que contó con la intervención del Señor. Y entonces, en recuerdo de ese acto histórico, la familia de los Macabeos determinó que este acto de la rededicación del templo se celebrara cada año en Jerusalén. Y ahora entonces estamos aquí en el capítulo 10 de Juan y por eso podemos entender a qué se refiere esto de que llegó la dedicación en Jerusalén. Era el aniversario de ese acto ocurrido entre el año 160, 167, 164 de la era común y cómo ellos definieron celebrar anualmente ese acto de la rededicación. Y aun cuando no es un Moadim, aun cuando no es una Mikra Kodesh como las que están enlistadas en Levítico 23, sí
es evidente que fue incorporada como un recordatorio de la fidelidad de esta familia y de ese pequeño grupo. Hay dos palabras importantes que sería bueno que anotaras en tu corazón y ojalá en tu Biblia, la palabra asimilación. Y nosotros hoy, en pleno siglo XXI, no estamos exentos de los peligros de una sociedad oscura, de una sociedad mayoritaria que no abraza los valores de la escritura y muchos creyentes caen en la trampa de dejarse asimilar y pueden vivir una doble vida. Les pediría el favor y tal vez a Iván que me está sirviendo de coanfitrión que pusieras en mute porque hay algún micrófono por ahí o varios micrófonos que están abiertos con ruidos en el interior de sus casas. Entonces vuelvo y como estoy diciendo, el peligro de la asimilación. No somos distintos en cuanto a los peligros de la asimilación, perdonen. Y entonces aquí el capítulo 10 de Juan, entonces algo lo menciona. Y dice entonces, llegó la dedicación a Jerusalén, era invierno, y Jesús se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón. Y entonces lo rodearon los judíos y le decían, ¿hasta cuándo nos turbarás el ser? Dinos claramente si tú eres el Machiach. Respondió el Machiach Jesús, como está en la traducción, Yehoshua, os lo dije y no creéis. Las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que me ha dado mi Padre es mayor que todas las cosas y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Y luego hace una afirmación poderosísima: yo y el Padre somos uno. Los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. Jesús el Mesías, Yehoshua, les dijo, muchas buenas obras del Padre os he mostrado, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos, por buena obra no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra Torá? Yo dije, dioses sois. Y si llamó dioses a aquellos a quienes le llegó la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, al que a Adonai santificó para que viniera al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, porque para que conozcáis y sigáis conociendo algo impresionante aquí, que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderlo, pero escapó de sus manos. Y bueno, termina la escritura diciendo que se fue al otro lado del Jordán donde estaba Juan bautizando. Pareciera que esta expresión de que Jesús se paseaba en el templo, en el pórtico de Salomón, pareciera que fuera algo muy casual. No pareciera que el Mesías estuviera a propósito en el día de la dedicación, pero podríamos revisar por la clase de diálogo que mantuvo y por el lugar donde se paró, que realmente, y no me imagino que de parte del creador del cielo y de la tierra, que puso sus pies en esta tierra
con un plan redentor tan claro, él estuviera sin ningún propósito paseándose por el templo ese día en particular, cuando Israel conmemoraba un acto tan heroico para unos y tan degradante para otros. Aún el verbo que usa en el griego, por supuesto, denota una acción continua. El verbo usado no implica que fuera una visita casual, sino el verbo implica que era una presencia intencionada muy clara en el templo y además en el pórtico de Salomón. Algunas razones importantes. Yehoshua es confrontado directamente sobre su identidad mesiánica. Ustedes pueden ver que el verso dice, los judíos lo rodearon y le decían, ¿hasta cuándo nos turbarás nuestro ser? Dinos claramente si tú eres el Mashiach. No parece que el Mashiach estuviera de manera casual ahí. Y él empieza una serie de denuncias muy fuertes. El pórtico de Salomón era algo que conectaba históricamente el templo con aquel que construyó el primer templo, exactamente Salomón. Y cuando Salomón levantó el templo, pues lo levantó con el propósito de que fuera el lugar de la presencia de el Creador en medio de los hombres. Y no solamente que exprese aquí que estaba en el pórtico de Salomón, sino que el Salomón era un lugar que ese lugar los apóstoles frecuentemente para enseñar. Y el otro punto es que el pórtico de Salomón estaba en una posición con relación al templo muy clara, estaba en el oriente, en el oriente del templo. Y ustedes saben y hemos aprendido la relación del oriente con el templo, no como un punto cardinal, sino con la eternidad. Y él estaba parado allí en ese lugar. Además, hace unos meses, en una lectura del libro de Ageo, habíamos visto que en el día particular 21 del séptimo mes, el profeta Ageo había expresado en ese lugar algo, no sé si lo recuerdan, cuando precisamente en relación al templo, Ageo, Zorobabel, todos los profetas del posexilio estaban exhortando al pueblo que había regresado de la cautividad babilónica y a cambio de reconstruir el santuario estaban ocupados en sus propias cosas, o sea, sus prioridades estaban trastornadas. Y el profeta les dice, ustedes dicen que no es el tiempo de reconstruir este lugar. Y bueno, hace una serie de declaraciones, pero también hace una afirmación cuando les dice, la gloria postrera de este lugar será mayor que la primera. Y ya nosotros entendemos que la gloria postrera de ese lugar físico de piedra y madera es el mismo Mesías. Porque el Mesías se paró en ese lugar y dijo, alguien mayor que el templo está aquí. O sea, cuando el profeta profetizó, valga la redundancia, que la gloria postrera de ese lugar sería mayor que la primera, se estaba refiriendo a que un día aquel que vino a morar en medio de nosotros, la gloria postrera estaba allí. También en otro momento el Mesías dijo, destruid este lugar y en 3 días lo reedificaré, porque se estaba refiriendo al cuerpo,
al templo de su propio cuerpo. Entonces es demasiado diciente que en algo tan histórico relacionado con el fracaso de Israel y con la profanación del templo, estuviera en ese lugar, en el pórtico de Salomón, cuando el primer hombre llamado Salomón había construido ese templo, pero ahora estaba de pie ante ellos el mismísimo Elohim del cielo en su cuerpo, diciéndoles que ese lugar lo representaba directamente a él y que en ese lugar que ellos habían permitido profanar, él les estaba diciendo y los estaba convocando con que él era el Mashiach, el ungido. Y bueno, dice la escritura, eh, si no me creéis por las obras que yo hago en el nombre de mi Padre, estaba haciendo milagros, sanidades, resurrecciones, levantando paralíticos, sanando enfermedades. Y le dice, si ustedes no me creen a mí por las obras que hago en nombre de mi Padre, al menos crean por mis obras. Y algo les dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Por supuesto, se estaba refiriendo allí a ese Israel orgulloso de los fariseos, de los escribas, y hace unas denuncias tan poderosas en el día de la dedicación, cuando a cortos 35 años, perdón, otra vez ese santuario sería nuevamente profanado y destruido hasta el día de hoy. Y hace una afirmación tan preciosa, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. O sea, ustedes no son mis ovejas. Ustedes no me quieren recibir siendo que soy el ungido. Ustedes no me quieren recibir siendo que soy alguien mayor que vino de la eternidad aquí, mucho mayor que este templo que lo puedo reconstruir en 3 días, porque ustedes no son de mis ovejas, porque mis verdaderas ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Igual en el año 160, cuando Antíoco Epifanes vino, habían unos que no eran sus ovejas. Habían unos que no oían la voz de Adonai, el pastor, y que ya no lo seguían. Y por eso la ruina que ocasionó Antíoco Epifanes. Y ahora está volviendo a decir, ustedes no me conocen porque no son mis ovejas. E hizo unas afirmaciones del calibre tan poderoso como la de Juan 10:24, 10:30, perdón, cuando dijo, yo y el Padre somos uno. Y esto generó una controversia poderosísima porque inmediatamente la escritura en el texto dice, los judíos alzaron otra vez piedras para apedrearlo. Porque si pudiéramos entender que la palabra el Padre, la palabra Abba, en relación al pueblo de Israel, para ese primer siglo, cuando el Mesías estuvo aquí, tenía una connotación muy particular. Tenía la connotación de padre de la nación de Israel. Ese era el sentido que connotaba la palabra Abba. No connotaba como muchos personajes creyentes de Occidente, el Padre, el Hijo, Dios es Padre y tiene un hijo. No, no connotaba eso. En ningún lugar en el Tanaj, en el Antiguo Testamento, como así lo llaman la Escritura, se refiere a Elohim como Padre en relación al Hijo. Porque si Elohim tiene un hijo, entonces su hijo es inferior al padre. Lo que la escritura y nosotros en la bendición que el Señor nos ha otorgado menciona es a Elohim
en relación a ser padre de Israel, padre de Israel. Pero en este momento, para el pueblo de Israel, Machiach está hablando y lo están viendo como un sencillo hombre. Para ellos no era claro que Él es Dios quien puso su cuerpo en esta tierra. Ellos no pueden entender que Él se refiera con tanta familiaridad a Adonai cuando dice, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, porque ninguno, y ustedes lo han aprendido juntamente con todos nosotros, ninguno lo llamaba como Padre, sino como Yod Hei Bab Hei, como ese nombre reverente, impronunciable. Y cuando el Mesías pone sus pies sobre ese lugar del pórtico de Salomón, en ese lugar santo del templo, y se refiere a Abba con tanta familiaridad, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedrearéis? Entonces ellos le dijeron, no te apedrearemos por buenas obras, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces igual a Dios. Y bueno, el Mesías sale de ese lugar, se va, pero hace unas afirmaciones tan poderosas acerca de quién es Él como el ungido y la palabra Mashiach en el sentido hebreo, Mesías, que llaman Cristo, lo que implica es la expresión humilde, corpórea del siervo en la tierra, el Hijo del Hombre. Y en ese tiempo de tanta crisis, de tanto, de tanta oscuridad, el Mesías se para allí y les dice, ustedes no saben que en su propia Torá, en su propia ley, está escrito en la Torá, en los salmos, está escrito en el Salmo 82, yo dije, dioses sois y vosotros todos hijos del león, ¿no sabéis? ¿Acaso ustedes están desconociendo que mi propia palabra indica que yo os dije dioses sois? En Éxodo 22 8 al 9 hay una narración donde nosotros entendemos que la palabra Elohim no solamente le era atribuida al Dios del cielo, sino que le era atribuida al juez, le era atribuida al sacerdote, le era atribuida al profeta por el hecho de ser portador de la escritura. O sea, el Mesías en ese lugar está indicando que por ello descuidar su relación con la escritura, su relación con el Creador, han descuidado su vida y por eso están celebrando una rededicación porque la crisis producto de el descuido espiritual los llevó a ser nuevamente conquistados y a ser esclavos cuando todas las promesas de las bendiciones de la escritura, producto del pacto, indicaban que el mismo Creador estaría en esa tierra, que por un camino vendrían sus enemigos y por siete se irían, pero ninguna de esas promesas para ese momento se ha seguido cumpliendo porque Israel ha abandonado el celo por la casa. Y a pocos años, 35 años de que volvieran a destruir para siempre ese templo, al menos en la voluntad del Señor, en ese día de la rededicación, conectado con el templo, conectado con la santidad, con la consagración, Él se está paseando por ese lugar y está llevando a cabo este diálogo con los judíos
diciendo frontalmente que Él es el Mesías, hablando en términos de tanta familiaridad como para decir, yo y mi Padre somos unos, somos uno. Y ustedes les dice, se escandalizan porque yo, el que vine aquí a cumplir el propósito, estoy diciendo que soy hijo de Él. Esas palabras no las pudieron entender. Entonces, lo que quiero es retomar este punto para que pensemos por qué el Mesías participó no como el cumplimiento de una fiesta, de un Moed, sino que participó como un acto intencionalmente profético para revelar que Él es el ungido, para revelar que Él es el verdadero templo, para revelar que Él es la luz del mundo, porque Hanukkah en este contexto, aun cuando no es una celebración de las celebraciones oficiales de Levítico, ya para ese tiempo tenía una connotación que el pueblo había abrazado en relación a la luz, en relación a la menora. Y en este contexto, el Mesías pues está en ese lugar como aquel que es la luz, que vence la opresión espiritual y que reclama verdadera dedicación a Hashem. Entonces, esos dos textos que ni siquiera pues amerita leerlos porque son apenas de valor histórico los textos de los macabeos, pero sí nos permitirían hacer algún paralelismo, por ejemplo, si se está celebrando la restauración del templo, pues Machiar de pie en ese lugar está diciendo que él es el verdadero templo que está allí delante de ellos. Por eso les dice, destruyan este templo y yo en 3 días lo recupero. Él les está diciendo allí en ese mismo contexto, en Juan capítulo 8, yo soy la luz del mundo. O sea, que así como Israel está rememorando el tema del aceite y la luz, Él les está diciendo, no, esa luz soy yo. Así como está expresando que hay que consagrar de nuevo el templo, Él les está diciendo, pero es que el consagrado de Elohim está aquí. ¿Cómo es que ustedes, el que Abba santificó y lo envió para venir aquí, ustedes lo están diciendo que blasfema? Y allí mismo, en ese lugar maravilloso, está diciendo, Israel llegó a esta condición porque en Ezequiel dice, ay de los pastores que dispersan las ovejas, ay de los pastores que no buscan a la oveja perdida, ay de los pastores que no apacientan las ovejas. Y siempre que el pastor deja de ser el llamado por Dios a ser atalaya y a cuidar la oveja, entonces la oveja termina muy mal. Y entonces en ese contexto él está diciendo, yo soy el pastor y solo mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Yo soy el protector de mi pueblo. La falta de pastores hicieron que mi pueblo cayera en esta clase de desgracia. Y él mismo está diciendo con una claridad tan preciosa, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás, nadie las arrebatará de mi mano. En ese lugar, Él está hablando de su victoria sobre las tinieblas y lo más poderoso, la única manera de no caer en la asimilación, porque el que nos da vida eterna, y más que entender vida eterna,
como algo que está proyectado para la eternidad, nosotros necesitamos entender que vida eterna significa lo incorruptible. Y si no mantenemos una comunión íntima con Él, pues poco a poco lo incorruptible se vuelve corruptible y perecemos y seremos arrebatados de su mano. Por eso dice, yo les doy vida incorruptible para que no perezcan otra vez, para que nadie las arrebate de mi mano. Entonces, en esa celebración, Machiach está en pie como un tipo profético de que él representa la plenitud de la auténtica dedicación del hombre al templo vivo que es el mismo, que Él representa la luz eterna para que nosotros no perezcamos. Más allá de estas realidades y de estas expresiones tan poderosas de la Escritura, yo quisiera que en esta tarde nosotros revisáramos también algunos criterios importantes para el siglo quinto, sexto después del Mesías, en el tratado que se llama Talmud Shabbat 21b, cuando el Talmud de Babilonia fue compilado, hay una serie de comentarios, siglo sexto, siglo quinto después del Mesías. Y miren lo trascendente y lo importante de lo que les quiero decir. Para el siglo quinto, sexto en el Talmud de Babilonia, que no es un texto inspirado, se añadió a la narración de los macabeos un acto milagroso que indica que el aceite de la reconsagración del templo era muy poco y que solo había aceite para un día, pero que el aceite duró 8 días. Y sobre esa fantasía no comprobada ni históricamente, ni mucho menos expresada en la escritura, se consolidó de manera escrita 700 años más tarde, después de esa primera experiencia que podríamos llamar de Hanukkah, se consagró como una tradición que hoy es demasiado fuerte y entonces, con base en una tradición recopilada por un hombre llamado Yehudá Hanasí, donde no hay ningún milagro de aceite, aun cuando en esa eh, Misná y en esa eh, narración, en ese Talmud, jamás se menciona el milagro del aceite. Qué tremendo que una tradición rabínica tardía, como para decir 700 años, sin ninguna evidencia en los libros de los macabeos, que no amerita leerlos, sin ninguna evidencia en historiadores judíos tan importantes como Josefo, ni otras fuentes del segundo templo. Se añade una tradición que hace que muchos hoy en día celebren 8 días de Hanukkah y hay toda una serie de elementos, ¿sí? De especies de daditos con que los niños juegan. Y aun cuando sí lo que ocurre en Hanukkah es un evento histórico real, el milagro del aceite, como lo narra el Talmud, es una interpretación rabínica posterior con un enfoque espiritual que no es parte del relato original. Pero me parece pertinente decir que Hanukkah debe ser recordada, debe ser rememorada sobre la verdad de la Escritura. Cuando nosotros como pueblo del Eterno celebramos
la mezcla de la historia con la mitología, corremos peligros muy serios. Por ejemplo, nos desviamos del verdadero enfoque bíblico y en lugar de exaltar la fidelidad de la Torá, en lugar de exaltar y revisar y meditar sobre la restauración del altar, en lugar de determinar que necesitamos resistir la asimilación y que debemos dedicar nuestro templo, entonces muchos se centran en una festividad que es una fábula. Por supuesto, las fábulas no son inspiradas, la fábula del milagro del aceite, y más todavía lamentable con símbolos rabínicos tardíos como los dreides, como la Januquía de 9 brazos. En ningún lugar de la escritura se menciona que, aparte de una menora que ya sabemos de 7 brazos, y además mucho pueblo de la restauración con liturgias que glorifican a los sabios del Talmud y no al Elohim de la escritura. Y a más de eso se distorsiona la memoria profética, porque en vez de proclamar la limpieza del templo, que es una sombra del Evangelio, porque el templo físico profanado solamente Machía lo restaura con la redención. Y en vez de pensar en eso, de que ahora el creyente es templo del Espíritu y que debemos ser limpiados del paganismo y del pecado solo por la sangre del Cordero, entonces, más que darle énfasis a la importancia de nuestra educación en la escritura, le podemos dar énfasis, como dice el mismo apóstol Pablo, a fábulas de viejas. No podemos nosotros hacer celebraciones por hermosas que parezcan con base en mitos tardíos porque se pierde el mensaje. Y precisamente la batalla es una batalla de la luz contra las tinieblas, y cuando la verdad de la escritura se reduce a leyendas religiosas, se puede llamar la leyenda religiosa, que se puede llamar hoy Navidad, o se puede llamar una celebración de tantos días de Hanukkah, y perdemos de vista la sustancia de la escritura, entonces podemos estar en un camino de mucha fantasía y lejos de la verdadera educación de la Torah. Es muy peligroso judaizar nuestro caminar, porque muchos creyentes sinceros, muchos que son sinceros en su caminar por la Torah, caen en formas externas de judaísmo rabínico sin discernir algo. Hay que discernir, y es un tema de mucho cuidado para nosotros. No todo lo judío es bíblico. Lo repito despacio, no todo lo judío es bíblico. No porque haya una estrella de David judía, eso significa que eso es bíblico, y así sucesivamente. Y no todo lo antiguo necesariamente es inspirado. Se llame que en vez de honrar las 8 convocatorias decretadas en Levítico 23, el pueblo que se dice el Señor celebre Navidad o celebre Hanukkah, porque celebrar con símbolos y con cosas que no han sido ordenados por el Señor, sin reparar lo histórico, sin diferenciar lo histórico de lo mitológico, es tan peligroso como el sincretismo, como la Navidad, como el culto a los santos, como andar cogiendo conejitos de Pascua en el día más glorioso que supuestamente se celebra la resurrección. Entonces, este es un llamado para que entendamos que necesitamos mantener la firmeza con las fuentes inspiradas, la Torá, en todos sus libros. Que el valor histórico de la fiesta de Hanukkah, de primera y segunda de Macabeos,
comparte una historia real, pero no es una historia inspirada, si bien los datos son históricamente correctos. Por eso es valioso revisar en esta tarde el testimonio de el Mesías, aquí en Juan 10:20, porque allí él se revela como el verdaderamente ungido, como el verdaderamente Machiach, como el consagrado que vino del cielo y se pone en ese lugar del pórtico de Salomón, que era la historia de la inauguración de ese santuario y lo que él representa y lo que la Torá implica y lo que significa cada que nosotros perdemos el enfoque profético de la escritura. Cada que nosotros requiramos, necesitamos revisar nuestra dedicación a la emuná, a la verdad, porque solo la luz vence la oscuridad. Porque hoy ya no hablamos de consagrar un templo porque no hay y en los planes de Elohim ya no habrá otro templo, pero sí nosotros, como dice el apóstol Pablo, ignoráis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu de Dios. Y lo que sí se hace pertinente en este tiempo es una firme determinación a resistir a la asimilación espiritual, porque vivimos tiempos donde muchos creyentes permiten ser asimilados porque buscan aceptación, porque buscan fungir en el mundo, tener resultados, y ya estamos completamente saturados de la palabra que dice: no améis al mundo, el que ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Y me parece muy pertinente que entendamos una premisa importante. Por alguna razón en la escritura, en Levítico y en Éxodo, el Señor condena las mezclas. No mezcles lino con algodón, no mezcles un buey con un asno. El Señor abomina las mezclas. ¿Saben por qué? Porque eso es una figura de una premisa espiritual muy fuerte, muy sencilla, la voy a repetir. La mezcla mata la verdad. Lo repito, la mezcla mata la verdad. Cualquier tradición sin discernimiento es más peligrosa que la misma ignorancia. Siempre la fidelidad de la palabra de Adonai nos llama a celebrar con inteligencia espiritual y no con sentimentalismo religioso. Ese es el valor de el Mesías paseándose en ese lugar, en ese día, y ese es el mensaje pertinente para nosotros hoy en día. Revisemos, ¿qué es el santuario hoy? Primera de Corintios 6, 19 al 20. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu y que no sois vuestros? Hoy el santuario no es el templo de Sión, no lo es. Hoy el santuario es el creyente redimido y además el santuario colectivamente somos las comunidades de los creyentes, en este caso Camino a Sión, como nuestra congregación. Y así como hace ya más de 2200 años el santuario fue profanado, me parece muy, pero muy pertinente, mis hermanos, que revisemos algunas formas modernas de profanar el templo del Espíritu de Dios, porque tiene que quedar algo mucho más pertinente para nosotros hoy. Y quisiera que revisáramos eh, maneras contemporáneas como nosotros profanamos hoy el templo, no el de Jerusalén, porque el templo de Jerusalén
bastante profanado está. Pero sí, maneras modernas como nosotros profanamos el templo de Adonai, que somos nosotros los creyentes. Quisiera preguntarles si volví a colocar la pantalla y si la están mirando. Una persona que me haga solamente así. ¿Están viendo la pantalla? Una pregunta, solamente me hace así. Sí, estamos viendo la pantalla. Muy amables, muy amables. Maneras modernas como profanamos el santuario. Voy a ir a la primera. Va a salir en la pantalla. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vuestros miembros. Dice fornicación, impureza, pasión desordenada, deseo malo y avaricia que es idolatría. Pregúntale al Ruach, al Espíritu de Santidad, si estamos profanando el lugar santísimo que hoy es el templo de nosotros. Haced pues morir lo terrenal. Dice fornicación, realmente la palabra es promiscuidad. Promiscuidad es desorden con un regalo tan precioso como nuestra sexualidad. Acercamientos indebidos al sexo contrario, eso es profanar el templo. Impureza, pasión desordenada, malos deseos, avaricia. Aquí está hablando de una manera como profanamos el santuario, que es la avaricia. La avaricia es una inclinación de la carne, una preocupación excesiva por tener y tener y tener, y no consagrar lo que tenemos al Señor. En estos días llegó a mi mente una frase tan preciosa que la quiero compartir en relación a este punto. La frase dice, si aumenta tu nivel de ingresos, no aumentes tu nivel de vida, aumenta tu nivel de generosidad, porque eso nos libra de la avaricia. Y es triste que muchos creyentes anden en una guerra por tener más y mejor, por lucir lo mejor y no pueden miembros de nuestra familia pasando necesidad y que nunca podamos ser generosos con otros. Ya estamos profanando el templo. Maneras modernas como podemos profanar el templo. Voy a poner aquí otra que enlisté esta mañana. Primera de Corintios 10:10. Aquí hay otra manera moderna como profanamos el santuario, que es el santuario del Espíritu de Dios. Ni murmuréis. La murmuración es una manera moderna de profanar el templo. Ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron, y qué tremendo, perecieron por el destructor. La murmuración trae muerte, la murmuración trae enfermedad. Tal como en la época de Antíoco, la abominación desoladora tocó el santuario, igualmente la murmuración hace que el enemigo toque el templo del Espíritu, que es nuestro cuerpo, y lo plague. Una manera moderna de profanar el santuario, la queja, la falta de gratitud envenenan el santuario interior, porque es un rechazo a la autoridad del Creador. En Primera de Tesalonicenses 4,
Perdonen, lo escribo aquí para que lo miremos. Voy a leer del 3 en adelante. Dice, porque la voluntad de Adonai es vuestra santificación. Maneras modernas como profanamos el santuario. La voluntad de Adonai es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que es, por supuesto, promiscuidad. Que cada uno de vosotros sepa cómo tener su propio vaso en santidad y honor, no con pasión de concupiscencia como los gentiles. Que nadie agravie ni peque contra su hermano en este asunto. Nosotros debemos cuidar de profanar el santuario. Nosotros debemos acercarnos de manera prudente, anticipada y santa a las personas del otro sexo, porque el creyente profana su templo cuando por no tener vigilancia sobre pautas mínimas de acercamiento, termina uniendo su cuerpo en pecado con otra persona que no es su esposa. Y profanamos el santuario. Nos contaminamos y contaminamos el santuario cuando nos contaminamos con las costumbres del mundo. ¿Cuántas costumbres de este mundo desafortunadamente son parte del modo de vivir de personas que se llaman creyentes? Romanos 12:2 dice, Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Hermanos, este es uno de los temas más delicados como nosotros podemos llegar a contaminar el templo. La profanación en Jerusalén no se dio de un día a otro. La profanación fue el producto de años más años de descuido. Recuerdo que en estos días yo compartía una premisa y yo la repito porque me llama la atención poderosamente. Un mandamiento me conduce a la obediencia de otro mandamiento y de otro mandamiento y de otro mandamiento. Una transgresión me conduce a otra transgresión y a otra transgresión. Y muchas veces comienzan con ceder y hacer pequeñas concesiones en las que nos conformamos a este siglo. El mundo griego penetró el templo físico, pero ese fue el final de una historia de concesiones que el pueblo de Israel fue haciendo. Es impresionante como hoy la asimilación de los creyentes a los sistemas paganos contamina su templo espiritual y muchos no reaccionan. No fue en vano que el Mesías determinara estar en ese lugar, en ese día, para que quedara como un testimonio permanente que nosotros tenemos que revisar cómo está el templo morada del Espíritu de Dios. Hace unos meses yo compartía Miqueas capítulo 6 del 6 al 8. Recuerdo hasta el lugar y el sitio donde estaba porque estaba en Miami en la casa de mi hija Marta. Gracias a Dios por la memoria que me ha regalado. Y yo enseñaba desde allí Miqueas capítulo 6 del 6 al 8 cuando el Señor nos hacía una pregunta, ¿con qué me presentaré ante Achén? Y él nos decía, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que quiere Él de ti, hacer justicia, amar misericordia y ser humilde ante Él. ¿Lo recuerdan? Creo que Dorita estaba allí, estaban los López, lo recuerdo, casa de mi hija Marta, y han pasado sus meses. Le doy tantas gracias a Dios por la memoria que me ha regalado y la quiero cultivar. Un templo lleno de injusticia,
un templo lleno de hipocresía y lo más fuerte, un templo lleno de descuido del débil. A veces perdemos la sensibilidad con el que está en necesidad. Ese templo lleno de descuido del necesitado es abominación delante del Eterno. Y me ha parecido pertinente como pastor esta tarde hacer esta relación porque todos nosotros estamos susceptibles de contaminar el templo. Un templo se contamina, se profana por el chisme, la contienda entre hermanos y la división. La escritura dice en Proverbios 6:19, el que siembra discordia entre los hermanos. Primera de Corintios 3:16 al 17 dice, el que destruye el templo de Adonai, Adonai lo destruirá a él. ¿Dónde comienza la destrucción? No en el santuario físico, sino en el templo de Adonai, que es mi cuerpo. Qué precioso aporte de la dedicación del templo por la cual el Mesías se paró en ese lugar, no para que nosotros volvamos a hacer celebraciones que no están en la escritura, llenas de fantasía, superficialidad y aparente inocencia cuando lo más importante no lo revisamos. Nosotros tenemos, hermanos, hoy un regalo maravilloso. El Espíritu de Dios trabaja en nosotros y trabaja de muchas maneras. El Espíritu de Dios nos santifica y para eso estamos aquí esta tarde. El apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses 2:13 dice, y por esto damos gracias sin cesar a Dios de que habiendo recibido la palabra, la aceptasteis, no como palabra de hombres, sino como es en verdad la palabra de Dios que obra en vosotros los que creéis. Que el Espíritu de Dios esté obrando en nosotros al escuchar esta palabra, no para pasar 8 días celebrando Hanukkah, sino para revisar la consagración del templo. Mi templo. La escritura dice en Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Pidámosle hoy al Espíritu de Dios que nos guíe a la verdad de cómo está el santuario de Adonai. La escritura dice en Juan 14:26, pero el Espíritu de Dios que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Que esta tarde esta palabra quede como una recordación de que hay que revisar el santuario de nuestro templo, del templo del Espíritu. La promesa de Adonai dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu para que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Cuando nosotros ignoramos esto, ya estamos profanando el santuario. Pidámosle al Señor en esta recordación maravillosa donde Él deliberadamente se paró en ese lugar tan claro, tan potentemente importante y mencionó su identidad clara como el Machiach y como el pastor de las ovejas y como la luz del mundo que nos ayude a cada uno a identificar cualquier contaminación interna. Que en estos días que rememoran en el pueblo judío Hanukkah, nosotros descubramos ídolos secretos y los derribemos. Que el Señor nos dé la alegría de restaurar una adoración pura. Que el Señor nos dé el regalo de andar en obediencia a la Torá. Voy a escribir aquí en la pantalla segunda de Corintios
7:1 porque es un llamado precioso de dedicación. Miren qué preciosa promesa, aquí la pongo en la pantalla. Hasta le quiero poner negrilla y colorcito para que la podamos leer. Dice, así que amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. ¿Cuál fue el fracaso de Israel del año 167? La asimilación, porque perdieron de vista mantener la consagración, la dedicación, no del lugar físico del templo, sino del templo del Espíritu. ¿Y cuáles son maneras modernas como nosotros? Me ha parecido tan importante colocar esto aquí, hermanos. Maneras modernas como nosotros somos asimilados. Es tan sutil, hermanos. Voy a compartir una lista de maneras modernas como los creyentes del siglo XXI somos asimilados. Nos pasa con mucha frecuencia. La primera forma de asimilación moderna es cuando nosotros buscamos la aprobación del mundo. Nosotros no tenemos que buscar la aprobación del mundo. Tú no tienes que hacer encuestas de opinión ni yo acerca de cómo nos ve el mundo. Si el mundo no nos ama, déjelo que no nos ame. La escritura en Éxodo 23:2 dice, miren esto, Éxodo 23:2, no seguirás a la mayoría para hacer el mal. No seguirás a la mayoría. Tú no tienes que seguir a la mayoría, ni yo tengo que seguir a la mayoría en ninguna de sus formas de hacer negocios, de presentar sus negocios, de ninguna manera. En la manera de buscar aceptación, no seguirás a la mayoría para hacer el mal. ¿Cuál es la realidad? Adaptar mi conducta a lo popular. A veces ni cuenta nos damos que lo popular contradice la verdad, pero nosotros poco a poco vamos adaptando nuestra conducta, nuestros dichos, nuestras expresiones a lo popular. No busquemos aprobación del mundo, eso se llama asimilación. Otra manera, ya que estamos en esta temporada tan dispersadora, una manera moderna de asimilación, celebrar fiestas que no están en la escritura, que son paganas. Muy inocente, muy linda Navidad, Easter, pero no está en la escritura. Deuteronomio 12:30 dice, es precioso Deuteronomio 12:30. No preguntes diciendo, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? No preguntes. Qué poderosa expresión del Señor. No preguntes, no te preguntes, ¿cómo servían estas naciones a sus dioses? No preguntes por qué los celtas inventaron Halloween, ni te interese. No te interese cuando se les dio por establecer supuestamente una celebración llamada Easter. No preguntes. Una forma moderna de asimilación. Otra forma moderna de asimilación. Tolerar el pecado por la presión social. No hay cosa más tremenda que la presión social. El texto de Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo.
Si a una generación le ha tocado vivir esto, es a nosotros, porque a todo lo bueno le dicen malo y hoy a todo lo malo se le dice bueno. No podemos tolerar por la presión social el pecado. No podemos justificar lo que Elohim llama incompatible en nombre de la inclusión y del amor. En términos modernos contemporáneos, eso se llama ideología woke. Nosotros no podemos hacer eso. Nosotros no podemos dejarnos asimilar aceptando ideologías contrarias a la Torá. No podemos aceptar la ideología de género, no podemos aceptar la ideología del aborto. La Escritura dice, no os conforméis a este siglo. Nosotros no podemos usar el lenguaje del mundo para reinterpretar el bien y el mal. Maneras modernas como los creyentes caemos en la asimilación, vestimenta y sexualización a la moda. Hoy las mujeres no visten, exaltan la desnudez con la clase de prendas que usan y tristemente le pasa a muchas creyentes. Sofonías 1:8 dice, castigaré a los que se visten con vestidura extranjera. Qué hermoso es leer la escritura. Imitar el estilo y la cultura que promueve la lujuria y el ego es asimilación. Maneras modernas como los creyentes podemos ser asimilados. Eso está de moda ahora. Redefinir el rol de la familia según el mundo. Según la escritura, la familia es un padre, una madre de género masculino y de género femenino que procrean unos hijos. La escritura dice, Génesis 2:24, el hombre se unirá a su mujer. Nosotros no podemos apoyar modelos familiares distorsionados por ideologías modernas. Maneras modernas como nos asimilamos, la pasividad espiritual, el no consagrarnos. Hoy sigue siendo pertinente Apocalipsis 3:16. Por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Miren qué larga lista de maneras modernas como podemos ser asimilados. ¿Ustedes piensan que tenía pertinencia que Yehoshua se parara el día de la dedicación en el pórtico de Salomón? La verdad que sí. ¿Y ustedes piensan que fue solamente para esos creyentes judíos de ese día? ¿No sería también para nosotros que Él se puso allí? ¿O ustedes piensan que Él hace cosas sin un plan? El mensaje de la rededicación del santuario grita a los creyentes del siglo XXI. Nosotros no podemos vivir con el corazón dividido entre lo profano y lo santo. Maneras modernas como los creyentes son asimilados. Tal vez la lista podría ser más larga, pero ya debemos orar. Filosofías humanistas, un evangelio que se llama light, suave. Hoy el evangelio es light. La escritura dice en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas. ¿Cuál es la manera? Adaptar el mensaje del evangelio que hoy no confronta el pecado. Difícilmente hoy en los púlpitos modernos se habla de pecado. En esta congregación sí lo hacemos y procuramos que seamos iluminados con la luz de la menora, la Torá, porque Él es la luz. Maneras modernas como somos asimilados,
Se llama sincretismo religioso espiritual, mezclar la Torá con costumbres paganas. Qué profunda y fuerte y señaladora es esta porción. Segundo de Reyes 17:33. Temían a Adonai, pero servían a sus dioses. Qué fuerte esto. Por eso llegó el día en que los griegos profanaron el santuario, porque todo comenzó desde muy atrás. Temían a Adonai, pero servían a sus dioses. Fácilmente los creyentes modernos podemos combinar prácticas, podemos combinar símbolos de origen pagano con la verdadera adoración al verdadero Elohim. Si pensamos en esta lista tan larga que podría ser más larga, para terminar en oración, la reflexión de todo esto es que la asimilación no ocurre de un día para otro. No, eso no ocurre de un día para otro. Es un proceso sutil, es un proceso progresivo cuando dejamos que la influencia de un mundo caído nos vaya dominando. Esto que voy a decir está en mi corazón. El enemigo busca que cedamos lo santo poco a poco. El enemigo no va a llegar a una persona que conoce la Torá a decirle de frente, haz esto. Pero sí va a decirte suavemente, mira, pero es que aquí está la familia, es que no puede ser tan exagerado, es que por aquí tampoco nos ha dicho la escritura que vayamos de groseros y de pelioneros con todo el mundo. No, eso tampoco. Pero el enemigo busca que vamos cediendo terreno poco a poco a la santidad. Como ocurrió con muchos judíos en el tiempo de los macabeos, sigue ocurriendo hoy, porque la escritura no ha cambiado. Para que oremos y terminemos aquí. Santiago 4:4. Santiago 4:4. Dice, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim? ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Elohim? Bueno, yo podría seguir hablando de esto, pero no sería justo con el tiempo de ustedes. Quisiera invitarles a orar. Y me parece muy adecuado que en este tiempo en que la cultura occidental por esta temporada tan fácil nos asimila, tan fácil nos asimila. Quisiera pedirles que reconsideráramos en oración lo que Adonai ha hablado. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué me ha dicho el Espíritu de Dios? ¿Qué tan práctico resulta para cada uno de nosotros esta tarde la palabra del Señor? ¿Qué tan práctico resulta para nosotros el entendimiento de que la asimilación ocurre de manera sutil, lentamente? Puede comenzar con la fatiga de la faena diaria. La asimilación puede comenzar por un desequilibrio de prioridades.
por una vida llena de fatiga, que no tiene espacios de meditación, de oración consistente, de revisión de la vida frente a la palabra. La escritura sigue diciéndonos que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con ello. Lamentablemente el mundo nos sigue vendiendo el paradigma de tener más y más, mejor y más costoso. Entonces vivimos en agendas laborales y autojustificamos que no tenemos tiempo para lo importante que es buscar al Señor. No hay tiempo para la meditación, no hay tiempo para la autoevaluación y podemos estar fatigados para no tomar consistentemente tiempo a solas con el Señor para escucharlo. Y el mundo nos va asimilando. ¿Cuántas cosas en esta tarde, en la bondad de Dios, Él ha señalado a cada uno de nuestros corazones? ¿Dónde está cada uno de nosotros? Cada uno de nosotros está ahora frente a la voz de Adonai. El templo físico fue profanado. Ese fue el resultado final. La pregunta del apóstol Pablo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios? Tal vez pueda que comience todo con ignorar que no nos pertenecemos, que somos templo del Espíritu de Dios. Tal vez muchos entramos a esta temporada en una batalla terrible de la luz contra las tinieblas que la cultura ha reducido a leyendas inocentes, supuestamente religiosas, y tal vez las lucecitas, los adornitos y aún el, el estructurar esos engaños, se llame Hanukkah o Navidad, se vuelva el todo de la temporada, pero ausentes del Espíritu del Señor. Le damos gracias al Señor por su celo de volvernos de regreso a la fuente, a la luz que vence la oscuridad. Pregúntate, preguntémonos, ¿cómo tengo, por dónde empiezo para reconsagrar mi ser? Preguntémonos realmente a quién estamos asimilados, al Señor o a su palabra y a sus cosas. ¿Cómo definirían los que nos conocen cuál es nuestra identidad? En el mundo en que te mueves, eres conocido como una persona de la Torá, no como el que discute la Torá, no, sino como el que la modela con humildad, la respeta, o nos ven como una mezcla
entre verdad, religiosidad y mundanalidad. El llamado del Señor en esta tarde es: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu? ¿Necesitas confesar avaricia? Hazlo. ¿Necesitas confesar murmuración, inmoralidad? ¿Necesitas confesar que te has conformado al mundo y a sus obras, a este siglo? ¿Necesitas confesar tu falta de sensibilidad con el que sufre, con el que le falta, mientras por otro lado estás aumentando el estándar de tu vida? ¿Para qué, hermano? ¿Por qué queremos más de lo que necesitamos? Necesitamos revisar y confesar chisme, hagámoslo. Necesitamos confesar que hemos sembrado discordia entre los hermanos. Pidamos al Espíritu de Dios, bendito el Señor, que nos dio el Espíritu, que nos dio la palabra, que el Espíritu nos recuerda, el Espíritu nos enseña, el Espíritu nos recuerda las cosas. ¿Cuánto necesitamos que tú nos recuerdes las cosas, oh Adonai? Examina, oh Adonai, mi corazón. Prueba mi corazón. Ve si hay en mí camino de maldad. Ve si hay en mí camino de perversidad. Guíame por el camino eterno. Cada uno de nosotros determine en su corazón reconsagrar el ser redimido a aquel que lo compró. Démosle gracias por su amor. Démosle gracias por su celo. Démosle gracias por su cuidado. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea, Señor, que nos das tu palabra, viva y eficaz. Tu palabra dice, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. El amor del Señor se manifiesta mostrando como en el programa del día hebreo, en ese patrón del día. El día empieza en la tarde, cuando las cosas, la luz se va ocultando, cuando los tonos se van volviendo grises, es cuando empieza el día, para que llegue la mañana. El Señor viene a nuestra vida cuando estamos en la oscuridad. Cuánto nos ama, porque la senda de los justos es como la luz de la aurora. Oh Señor, gracias por hablar al corazón de cada uno de nosotros aquí en nuestra congregación. Líbranos de dejarnos asimilar. Guárdanos de la asimilación. Te damos gracias por estar escondidos en Machiach. Señor, ahora te damos gracias porque tú eres nuestro Rey.
nuestro Padre, nuestro proveedor. Reconocemos que todo proviene de ti, que de lo recibido de tu mano te damos. Hoy al cerrar este Shabbat, en honor a tu nombre y por honor y respeto a tu instrucción, presentamos delante de ti nuestros diezmos y ofrendas. No damos por obligación, damos con alegría. Tu palabra dice cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Te pedimos que recibas nuestros diezmos como expresión de pacto, fidelidad y confianza. Gracias por esta oportunidad de honrarte como un ejercicio que nos protege de la avaricia. Señor, pedimos que conforme a tus promesas reprendas al devorador de nuestras casas, de nuestra salud, de nuestras vidas, que abra las ventanas de los cielos y derrame bendición abundante, que nunca falte el pan, el aceite, ni la luz en las casas de tu pueblo. No traemos ofrendas para que tú nos bendigas, porque ya tú nos has bendecido con toda bendición espiritual. Presentamos las ofrendas delante de tu trono en olor grato. Todo sea para tu gloria, para el avance de tu reino, para honra de tu nombre. Bendito seas, Adonai, que santificas el Shabbat y recibes con agrado los corazones obedientes. Levantemos nuestras manos al Señor, hermanos, para proferir la bendición final. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai ilumine su rostro hacia ti y ponga su gracia en ti. Que Adonai vuelva su rostro hacia ti y te dé la paz. Y pondrán mi nombre sobre los herederos de Israel y yo los bendeciré. Señor, con temor reverente, proclamo tu nombre sobre los herederos de Israel, de camino a Sión, para que tú nos bendigas. Oramos invocando el nombre, sobre todo nombre en el cielo y en la tierra, Hashem Yehoshua Hamashiach, sobre esta casa espiritual. Danos una semana buena. Amén y amén. Shavuot para todos mis hermanos, una semana de reconsagración. Que el Mesías se pasee por su templo, el mío y el tuyo, con la Torá en la mano. Bendiciones. Chabuato para todos. Shavuot. Amén, amén. Shabbat Muchas para todos. bendiciones a Bendiciones, todos. hermanos, a todos. A Bendiciones. todos. Gracias. Shabbat Bendiciones. para todos. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Amén. Bendiciones.